Vamos a estar hablando de las instalaciones eléctricas de baja tensión y algunos conceptos relacionados con esta. Mi nombre es Ricardo Green. Concepto de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación de la diferencia del potencial, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. La ley de Ohm establece que para un conductor metálico a temperatura constante, la cantidad de corriente que fluye a través de él es proporcional a la tensión a través del conductor. Corriente continua. La corriente continua es un tipo de corriente en el cual la corriente eléctrica circula en él de forma constante en una dirección, es decir, no varía. Ejemplos de esta corriente son las baterías, pilas, células fotovoltaicas, motores de corrientes continuas. Corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente que se caracteriza porque la corriente de electrones va y viene en intervalos o ciclos circulares. Ejemplos: las redes eléctricas de la mayoría de los países, sistema de transporte de energía eléctrica a larga distancia, hornos de inducción, motores eléctricos y transformadores. Tipos de cables según su composición. Unipolar, formado por un solo hilo conductor y su cubierta aislante. Multipolar, está compuesto de dos o más hilos conductores previamente recubierto por un aislante. Debido a la cantidad de hilos, no cuenta con mucha flexibilidad. Coaxial, es el tipo de cable utilizado para señales de televisión. Está compuesto por un único hilo o alambre, un aislante, una malla de metal y un recubrimiento. Trenzado. Estos cables están hechos de dos o más cables entrelazados dentro de la misma cubierta. Un ejemplo claro son los cables UTP, los cuales son usados en sistemas informáticos como conexiones a Internet, cámaras de seguridad, entre otros. Dúplex. Consta de dos cables paralelos que se usan para transportar energía eléctrica en hogares y sitios pequeños. También se les suele llamar doble cable. De cinta. Se trata de una serie de cables colocados uno al lado de otro. Esta característica le da un aspecto plano que favorece las funciones informáticas. Caída de tensión. La caída de tensión eléctrica es un fenómeno provocado por la pérdida del potencial a lo largo del recorrido del conductor debido a la resistencia de este. Esto causa que los voltios al final sean menores, aumentando el consumo y dificultando el funcionamiento del receptor. Algunos factores que pueden ser causa de este fenómeno son sobrecarga o saturación de corrientes en los cables, cortocircuitos repentinos o interrupciones eléctricas, accidentes o actos intencionados que dañen la integridad del cableado. Algunas consecuencias de una caída de presión eléctrica pueden ser reducción de la eficiencia de la energía generada y la degradación de los cables. Para evitar este fenómeno podemos reducir la distancia entre los componentes para reducir la cantidad de cables, utilizar cables más gruesos o con mayor resistencia, incorporar un equipo de regulación. Interruptores magnetotérmicos y diferenciales. Interruptor magnetotérmico, conocido internacionalmente como MCB y como breaker en República Dominicana, es un dispositivo con la capacidad de detener la corriente o intensidad cuando ésta sobrepasa los límites establecidos. Funcionamiento. Los disyuntores o interruptor magnetotérmico contienen dos mecanismos de aperturas diferentes, un interruptor bimetálico y un electroimán. Una protección térmica y la otra magnética, por eso se llama magnetotérmico. La protección térmica es la que protege frente a sobrecargas al circuito. La protección magnética protege el circuito contra cortocircuitos. Interruptor magnetodiferencial. Es un dispositivo que detecta la diferencia eléctrica con el objetivo de proteger a las personas de un accidente. Funcionamiento. Cuando el interruptor diferencial percibe que no le llega la misma cantidad de electrones que ha entrado, automáticamente corta la corriente. De esa forma dejaríamos de recibir la descarga. Cuadros eléctricos. El cuadro eléctrico es un componente de la instalación eléctrica donde se encuentran los elementos de control y protección del sistema. Los cuadros eléctricos suelen estar formados por distintos componentes, como son los cables, el armario o la caja de mandos y los interruptores.
Según su instalación puede ser empotrados en el interior de los muros o las propias máquinas o dispositivos que protegen y de superficie apoyados sobre las distintas superficies como colocado en la pared. Instalaciones de fuerza y alumbrado. Criterios. Instalación de fuerza. La instalación eléctrica diseñada para suministrar energía a equipos o maquinaria que consumen mucha energía se denomina instalación eléctrica de fuerza o alta potencia. Estos incluyen electrodomésticos robustos que requieren un circuito dedicado, adaptado a sus especificaciones técnicas, garantizando su funcionalidad óptima y al mismo tiempo protegiéndolos contra posibles daños dentro de los límites de su red doméstica o empresarial. Instalaciones de alumbrado. Un sistema de iluminación se refiere a cualquier configuración en la que se emplea principalmente energía eléctrica para iluminar áreas designadas. Esta designación es válida independientemente de si también sirve para alimentar electrodomésticos o máquinas pequeñas similares conectadas a través de enchufes.